Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, con todas, sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Insight. Y bueno, nos alegra bastante contar con la participación de ustedes en esta sesión. Mi nombre es Ximena y estaré acompañándolos con la moderación del día de hoy. Antes de iniciar, queremos invitarlos a quienes aún no lo han hecho a completar su inscripción a través de un formulario que vamos a estar compartiendo por el chat en breves minutos. Asimismo, los invitamos a, de ser posible, acompañarnos con sus camaritas encendidas. De esta forma también tenemos mayor cercanía al momento y en el transcurso de la sesión. Ahora bien, entrando un poquito a la sesión del día de hoy. Como bien saben, este curso está titulado como Diversidad Sexual y de Género en Psicología Clínica, el cual estará a cargo de Pau Ronceros, quien ya nos acompaña en la sala el día de hoy. Antes de iniciar, vamos a darle una pequeña presentación. Bueno, Paulo Ronceros cuenta con una licenciatura en psicología con experiencia en intervención clínica y psicosocial en temas de violencia. También realiza acompañamiento ético de personas trans y sus familias y sexología clínica. Asimismo cuenta con una formación en DBT y EAC, así como una experiencia en protocolos clínicos como BAD, EP, WET y EPR. Antes de darle el paso, en realidad comentarles algo adicional que es importante mencionar ahora, y es que este es un espacio académico, por lo que les pedimos que se mantenga un ambiente de respeto tanto hacia el ponente y también entre los participantes. Entendemos que puedan existir diferentes opiniones o puntos de vista con respecto a los enfoques a trabajar, etcétera. Sin embargo, consideramos fundamental que, bueno, en estos espacios se expresen siempre desde el respeto y la tolerancia, ¿no? Y bueno, en caso de presentarse en realidad alguna situación de falta de respeto, ya sea entre participantes o hacia el ponente o casos similares, nosotros estaremos procediendo a retirar a la persona de la sala de Zoom. Ok, bueno, ahora sí, sin más que decir, le doy el paso a Pau para poder iniciar la sesión del día de hoy. Sí, genial. Qué gusto sí me volver a verte luego de tanto tiempo. Y sí, totalmente. Y bueno, buenas noches con todos, con todas y con todes. Como dijo Sime, mi nombre es Paolo Pao Ronceros. Soy psicólogo y psicoterapeuta. Y bueno, de hecho, la primera sesión es mi favorita de todas. Sé que algunas también ya he podido verlos en otras clases, así que encantado de tener su presencia. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría decirles que pueden llegar a interrumpirme alzando la mano, comentando por el chat. Yo muy contento de poder responderles. Y bueno, antes de comenzar como tal, me gustaría preguntarles qué los motiva a estar en la presente charla. ¿Qué es lo que esperan aprender del día de hoy? Para también poder acoplarme e ir hacia ustedes. Me gustaría quizás que puedan comentar. ¿Qué tal, Yarenis? Hola, buenas noches. Les saluda Yareni desde Honduras. ¿Qué Pues tal? la verdad me llamó muchísimo la atención el tema porque yo trabajo directamente con población LGTBI, doy atención psicológica y pues la verdad es que quiero formarme más, comprender un poco mejor los procesos que vive la población en la que yo atiendo. Y me pareció honestamente súper genial y súper oportuno el tema para mi trabajo. Qué gusto. Sé que vas a aprender bastante, de hecho. Em, estoy muy seguro de ello. Y bueno, hoy día no vamos a centrar solamente en sexo y género, con todo lo que tiene que ver con identidad de género, expresión, pero ya la próxima clase vamos a abordar la orientación. A ver, creo que hay un comentario por aquí. Bueno, Karen dice que su estudiante también quiere aprender de todo. Es genial. Em, de qué país son, por cierto? Yo soy de Perú. Andrea dice que el abordaje del enfoque y perspectiva de la psicología con respecto a la comunidad LGBT. Ujú. Apoyar a familiares directos, genial. México, Colombia, México, Venezuela, Perú. A ver, por ejemplo, ahí dice María que es estudiante de Venezuela, es una persona trans y le interesa saber del tema, no solamente por cómo me identifico, sino para futuras consultas. Cuando me gradúe, lograr ayudar a otros.
qué bueno. De hecho, yo, aunque no lo suelo decir, también me identifico como una persona trans, en mi caso como una persona trans no binaria. Y bueno, aprovechando eso también, recuerden que pueden llegar a renombrarse con sus pronombres en caso si deseen. Por ejemplo, voy a renombrarme con paréntesis como ella y ella. Pueden usar cualquier pronombre conmigo, así que, por ejemplo, Olenka dice que lo que le motiva es poder aprender de qué manera ayudar a la población LGBTIQ. Bueno, soy de Perú. Qué gusto, Olenka. Recuerdo que estabas en mi promoción de PR de Altoque. Em, y bueno, veo que hay de todo. De hecho, qué gusto también verte, Mili. Recuerdo que estuviste en otra edición. Ok, entonces, a ver, algunos puntos más. Bueno, comprender a la población LGBT, séptimo ciclo también. El día de hoy voy a centrarlo más en sexo y género. O sea, no voy a abordar tanto cuestiones de enfoque afirmativo en el sentido de cómo hacer la terapia, porque eso ya lo he dejado para la tercera o cuarta sesión. Así que iremos avanzando de pocos, porque no podemos hablar de cómo el psicólogo aborda el enfoque afirmativo sin antes saber las bases de a quién estamos tratando, es decir, a la población en cuestión. Genial, genial, Almendra. Listo. Entonces, la tabla de contenidos para hoy va a ser estas tres. O sea, a mí me gusta hacer los PPTs por secciones, para también de esa manera ver cómo vamos avanzando. La primera es la parte de sexualidad, la segunda es la de sexo y la tercera es la de género. A ver, comencemos con sexualidad. Sexualidad es el aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida y hace referencia al modo de vivirse, verse y sentirse como persona sexuada. De hecho, el autor no solamente es infante, es una definición que se usa desde la OMS. Y quiero decir desde ya que sexualidad no es sinónimo de orientación sexual. Muchas veces he estado en espacios donde la gente pregunta, ¿y cuál es tu sexualidad? O dicen, sí, es de una sexualidad diferente, como si sexualidad fuera sinónimo de orientación, específicamente orientación sexual. Y quiero quitar ese mito desde ya. Sexualidad es el aspecto central del ser humano y no solamente involucra temas como eh, identidad de género u orientación sexual. Va a involucrar otros aspectos, tales como eh, sexo, género, orientación, deseo, que sería el impulso erótico vinculado a la fantasía de atracción, el placer, que es esta vivencia subjetiva de disfrute corporal y emocional, el erotismo, que es la construcción cultural del deseo, incluye sensualidad e imaginación, la reproducción, las relaciones e incluso los valores. De hecho, em, la sexualidad está presente en nuestro día a día, desde el mero hecho de vestirnos hasta el simple acto de relacionarnos. Sí. Eh, por ejemplo, si ahorita yo decido ponerme un polo, ese polo podrán decir, bueno, es solamente una prenda de vestir, pero en realidad no solamente es una prenda de vestir en el sentido de que me estoy poniendo una tela, me estoy poniendo una tela que tiene cierta forma, que tiene cierto color, que quizás esté típicamente asignado a hombres o a mujeres. Entonces, de alguna manera también estoy expresando mi forma de ser que está relacionado con la sexualidad. Y otra vez, sexualidad ya no solamente es orientación, sino tampoco no es sinónimo de coito, porque también he visto que se usa sexualidad como sinónimo de coito, de relaciones sexuales, cuando poco es así. Eh, y de hecho tenemos una herramienta para aquellos psicólogos, psicólogas, psicólogas que quieren, o también para otros profesionales que quieren llegar, si quieren llegar a explicar de una manera didáctica a la población, que es el ABCDEF de la sexualidad. Es una herramienta psicoeducativa más que nada, donde cada letra va a referir a un sustantivo o concepto en cuestión. Por ejemplo, tenemos la atracción, que bueno, sería la capacidad de sentirse atraído por otras personas, ya sea de forma física, emocional, intelectual, etc. El comportamiento, bueno, para quienes somos conductuales, conductosos, sabemos que la conducta es básicamente todo, pero aquí se utiliza comportamiento o behavior como las acciones sexuales que una persona elige realizar o no. Y esto abarca desde la conducta sexual activa hasta la abstinencia. Luego tenemos la conexión,
que sería la parte de la sexualidad que tiene que ver con la intimidad y la vinculación emocional. El deseo, que sería el interés y la necesidad de tener actividad o satisfacción sexual. El erotismo, que sería la capacidad de experimentar y disfrutar del placer. Y la fantasía, ¿no? Pensamientos, imágenes, escenarios mentales que una persona puede tener sobre su sexualidad. Ah, entonces, quiero recalcar que si bien a mí yo prefiero utilizar estos componentes aquí, el ABCDEF de la sexualidad la pueden encontrar por internet como una manera didáctica de enseñar al público. Ahora, quiero decirles también, dicho sea de paso, de que esta charla está relacionada con psicólogos, psicólogas y psicólogos, eh, pero y aquí voy a llegar a hablar un poco más extenso de lo que usualmente se enseña, por ejemplo, el público general, ¿no? Por ejemplo, yo soy activista, bueno, he estado en diversas organizaciones y sé que normalmente lo que hacemos es ir a eh, colegios de secundaria, juntas con padres de familia, y llegamos a enseñarles sobre la educación sexual integral, sobre la sexualidad, desde un enfoque bastante psicoeducativo, ¿no? Y esto es una herramienta que se puede usar ahí. Sin embargo, a medida que vamos a ir avanzando, voy a empezar a complejizar todo porque sé que como especialistas no basta con decir esto y listo, ¿no? Si no, la charla terminaría ahorita. Entonces, ¿cuáles son los modelos explicativos de la sexualidad? Tenemos tres en realidad, los he podido resumir bastante bien. Tenemos el esencialismo, el construccionismo e el integracionismo. Esencialismo, recuerden que viene de esencia. Esencia como eso que es innato, normalmente relacionado con lo biológico, que es relativamente estable y universal. Énfasis en la naturaleza. Y acá voy a empezar a decir algunas frases que quizás me gustaría que apunten, porque esta es la parte más interesante para mí, de que en el esencialismo hay eh, personas que llegan a decir, bueno, anteriormente se decía con más cotidianidad, de que había una esencia de ser hombre y de ser mujer. Hoy en día, pues, yo he podido llegar a ver, al igual que muchos de ustedes, seguro, que se ha terminado solapando bajo los conceptos quizás de energía masculina o energía femenina. ¿De dónde viene la energía masculina y la energía femenina? Básicamente es una forma de reconceptualizar esencias de eh, lo que significaría ser hombre y mujer. Pero no solamente en estas cuestiones, sino también podríamos hablar de frases como que existen los cerebros de hombres o los cerebros de mujeres, porque de esa manera estamos diciendo que hay una esencia, digo, hay una forma específica de cerebro asignado para cada sexo. O también, por ejemplo, que la orientación sexual es innata. El típico nací así, el de la canción de Lady Gaga, Born This Way. Entonces, son conceptos que son esencialistas y al día de hoy se siguen usando en la cultura. ¿Por qué? Y acá donde yo lanzo la pregunta, ¿por qué ustedes creen que se siguen usando frases o conceptos esencialistas aún sabiendo que existen montones de papers al respecto? ¿Por qué creen? A ver, me gustaría que puedan llegar a participar. Yo pienso que porque es más sencillo de explicar un fenómeno súper complejo. Totalmente, David. Muy bien. Y esa es la respuesta porque, de hecho, he puesto un video allí de... A ver si me alcanza, voy a poner llegar a videos porque esta charla es tan larga. De hecho, creo que tiene 70 páginas. Que, que no me gustaría que nos perdamos, pero sí, totalmente. A ver, justo yo recuerdo una anécdota, ¿no? Quizás ayude. Em, yo antes dije que soy una persona trans no binaria, entonces, bueno, yo sé que durante mucho tiempo también estuvimos, de hecho hay una frase que acaban de decir, una frase que es el modelo médico, biomédico. Yo recuerdo que cuando me pasaba esto de no entender muy bien por qué no me sentía completamente, o sea, hombre, chico, empecé a buscar por internet, ¿no? Y lo primero que pensé es, bueno, debo sentirme chica quizás porque tengo un cerebro, no sé, de mujer o femenino. Claro, ¿por qué? Porque normalmente es el modelo biomédico el que predomina en la sociedad. Sin ir más lejos, nosotros como psicólogos tenemos que lidiar constantemente con ello. Explicaciones, eh, no sé, neurocientíficas, dejando de lado muchas partes lo conductual, ¿no? Entonces, eso me pasó. Pero no solamente eso de cerebros, sino también me pasó otra cosa, que fue el, el
común discurso que se da en la comunidad trans. La frase de soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o soy un hombre en el cuerpo de una mujer, que es básicamente lo mismo que tengo el cerebro en el cuerpo equivocado, básicamente. Y básicamente se entiende, o sea, es lógico, porque resume un montón de explicación. Y yo una vez di la prueba de que, ok, ¿sabes qué? Voy a empezar a investigar, voy a empezar a leer. Empecé a adentrarme, tuve un diplomado de personas trans, bueno, iba en interacción también a grupos. Y, y nada, me di cuenta de que no era nada biológico. Y luego voy a explicar por qué desde la filosofía, ¿no? Pero dije, bueno, está bien. Entonces me di cuenta que mi identidad viene no solamente por una cuestión quizás de personalidad, sino también asociada a factores contextuales, ¿no? Y cuando empiezo a explicar bajo factores contextuales, me llegaron a decir, es que tú elegiste ser trans. Es que tú llegaste a elegir identificarte como una mujer o una persona no binaria, cuando no, en realidad no fue así. Entonces, creo que la sociedad tampoco llega a, dado que no maneja conceptos de psicología, llega a comprender la interrelación de todos los factores que vienen. Y es mucho más fácil decir, sí, pues sabes qué, nací en el cuerpo equivocado o tengo un cerebro de mujer, a explicar todo el engorroso proceso que sucede. ¿Ok? Y ahora te voy a dar un buen video, pero a ver, vamos a leer las respuestas. Eh, Genial, qué gusto, María. Sí, y simplifica bastante, ¿no? Simplifica bastante. Y mantiene las desigualdades. Sí, tal cual, sí, tal cual, Andrea. Entonces, hoy en día sabemos de que incluso como personas de la comunidad trans, llegamos a seguir perpetuando estos discursos esencialistas que terminan perjudicándonos al fin y al cabo. Pero aquí también viene una crítica, ¿no? Que es el hecho de que se hace más que nada por falta de conocimiento, debido a que muchas personas de la comunidad LGBT, y no hablo solamente de las personas trans, hablo en general, pues llegamos a tener dificultades dependiendo, en mayor o menor medida, dependiendo en dónde nos encontremos, y eso también hace una falta de que podamos llegar a tener tiempo para poder adentrarnos en cuestiones más formales o académicas. Entonces también terminamos diciendo un discurso que viene desde la medicina, porque no sé si saben, y luego lo voy a explicar, el concepto de nadie nace en el cuerpo equivocado, digo, perdón, el concepto de está en el cuerpo equivocado viene de la ciencia, ¿no? Donde los médicos decían, bueno, es que seguro que tiene que lucir así, que de alguna manera también es transfóbico, ¿no? Entonces, sí. Luego tenemos el construccionismo, ¿sí, Mariela? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escucha perfecto. Ya. También podría, lo del esencialismo, que me parece un dispositivo muy, muy presente, constante en la vida, también podría estar asociado al patriarcado ancestral. O sea, entiendo que ahora estás comentando en base al modelo bio, ¿Biológico? biológico, médico, pero también en la literatura ancestral, el dualismo estaba, bueno, es un legado histórico que tenemos. Y justamente el esencialismo está ligado a los estereotipos en base al ser hombre, ser mujer, y ligado a la naturaleza, como el sol, la luna, el agua, las estrellas. O sea, también hay un contexto de legado ancestral y que eso es mucho, mucho más antiguo que los modelos científicos incluso actuales. ¿Puede ser? Totalmente. No, totalmente de acuerdo. De hecho, lo mismo que acabas de decir, ¿no? No hablábamos antes se me dio la palabra, pero creo que era de un complemento, ¿no? Sino de un complementarismo, si mal no recuerdo, donde se asignan características contrarias, o sea, aparentemente contrarias, ¿no? Porque al fin y al cabo es construcción social, a lo que es masculino y femenino. La luna es femenino en español, al menos en alemán sé que es masculino, y y el sol es masculino. em, o no sé, débil, fuerte. De hecho, lo voy a explicar en los próximos PPTs, pero sí, totalmente. Y esto viene desde los griegos, en realidad. Ya hablaba ahí Sócrates y Platón de ello también. Sí, sí, o sea, es que se junta en realidad. Recuerden que los seres humanos hemos tenido que dar explicaciones eh, al mundo desde donde estábamos en ese momento, ¿no? Sin ir más lejos, pues la misma religión o las ideologías.
son formas de llegar a dar un orden a nuestro mundo. Y bueno, pues aparte también de que, al menos para mí, que no es el tema a tallar en esta sesión, pero cuando hablamos de enfoque de género, hablamos de una perspectiva transversal que llega a hacernos ser conscientes, a hacernos conscientes de las diferencias asignadas por la sociedad, y estas diferencias asignadas por la sociedad parten desde muy temprano. ¿Por qué? Porque usualmente, no digo que siempre, dependiendo de la sociedad y todo, pero normalmente se dice que las mujeres se les ponía a cuidar a los hijos, a maternar, mientras que a los hombres se les llevaba a casar. Entonces desde ahí aparte lo público versus lo privado. Lo público es casa, lo privado es la casa. Lo público es casar con Z y lo privado es la casa de estar en casa. Y luego, pues, vamos a, pasando los años, los hombres a trabajar en industrias, las mujeres a estar como amas de casa, y vamos avanzando, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, también parte de ya no solamente una cuestión eh, de conjunto idea de los griegos, sino también una cuestión de supervivencia y como, ok, tú por ser mujer y sabes que es la única persona que puede dar de lactar al bebé, te vas a quedar acá y eso da orden a mi mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se va entendiendo. Sí, sí, también, María, de hecho sí. Hasta acá, se entiende lo que hablo diciendo porque, bueno, estos temas me gustan, entonces a veces fluyo mucho. Me gustaría sus emoticonos quizás. Genial. Listo, listo. Entonces, nos vamos a otro tema luego, que es el construccionismo, que sería las categorías y significados sexuales son producidos histórica y culturalmente. Con esto no digo que, o sea, por ejemplo, acá hay dos frases, ¿no? Que voy a decir que es bastante representativas, que sería primero la de eh, Simone de Beauvoir. No, espérame, sí, puedo usar la de Simone de Beauvoir, de hecho, que sería nadie nace mujer, llega uno a serlo. Lo que está diciendo con esta frase es, a ver, si yo digo nadie nace mujer, llega uno a centro, y sé que hay mucho más acá, ¿qué creen que estoy diciendo? Nadie nace mujer, llega uno a serlo. ¿Qué creen que estoy diciendo? A ver, voy a anotar la frase por internet, digo por el chat. Ujú. Es que básicamente ser mujer es un constructo, muy bien, eso. Es un constructo porque ser mujer no significa tener vulva, significa una serie de reglas, una serie de normas, una serie de convenciones que hacen que la mujer sea mujer. Em, y de hecho, bueno, hay otro autor que era Paul Preciado, que también lo cito normalmente porque es un filósofo trans, que termina diciendo, nadie nace mujer, llega uno a serlo, eh, por lo que tampoco se nace hombre, porque hoy en día también está muy en la cultura dar discursos esencialistas em, hacia ser hombre. Es como, bueno, el hombre es un potente agresor por naturaleza, o vamos, es hombre. Es como que no sé si se ve que están yendo nuevamente a discursos esencialistas cuando realmente, o incluso un poco construccionistas, cuando eh, nuevamente es una construcción, tanto el hombre, si el hombre es, no sé, pues una persona machista o violenta, es por la construcción social que se le pone al hombre de no poder llorar, de tener que ser rudo, de que las muestras de cariño no están permitidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo a decir, este slide es bastante importante porque a pesar de estar en pleno 2026, seguimos perpetuando discursos que son para uno u otro lado. Y acá hay más frases, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, el género es una performance de Butler, ¿no? Que termina diciendo algo parecido, ¿no? Básicamente que el género es una serie de actos repetitivos eh, que terminan siendo lo que significa ser hombre, significa ser mujer. O por ejemplo también Foucault, ¿no? Que terminaba diciendo que la homosexualidad no existía hasta antes del siglo XIX. ¿A qué se refería con esto? No significa que no existían personas homosexuales, sino de que el concepto de homosexualidad, que es un concepto que se le da a los seres humanos, bueno, con connotación propiamente para los seres humanos, es algo inventado, porque en realidad la sexualidad es la sexualidad, porque tenemos que dividir entre si hacemos o tenemos relaciones sexuales con un hombre o una mujer, ¿no? No sé si se entiende, pero hay construcción social dentro de toda la sexualidad. ¿Hasta acá se ha entendido? Porque si se entendió esto,
pues pueden llegar ahora a entenderlo el integracionismo, que es donde nos vamos, y es que la sexualidad emerge de factores biológicos, psicológicos y sociales, es decir, es una mezcla de ambos. Y acá no vamos a empezar a debatir qué es lo primero o qué es lo que tiene más importancia, porque sería ir como nuevamente al discurso de qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces, solamente nos decimos que es una cuestión integracionista. em, y bueno, ponemos énfasis en cómo podemos nosotros abordar mediante esto, ¿no? Teníamos el modelo biopsicosocial, o podemos tener los modelos contemporáneos de desarrollo humano. Por ejemplo, hoy en día se sabe que una persona trans, al menos para mí, yo voy a dar mi experiencia, que es mejor porque ya luego lo abordaremos en otra clase, sobre enfoque transafirmativo, o ya veré porque esta clase creo que es la cuarta, sobre que, por ejemplo, mi construcción parte más de, ok, no digo que mi vivencia sea la vivencia de otros, ya, pero voy a empezar a dar un ejemplo integracionista, ¿no? Podría ser que yo, por mi personalidad, pues, no sé, no era igual que otros chicos a su edad, no era muy tosco, no era muy rudo de niño. En ese sentido, para la mente de un niño, pues, si no eres niño, ¿qué eres? Eres niña, te sientes identificado con niña. Y básicamente, pues, viene una cuestión de reforzamiento social cultural que te dice, oye, ¿sabes qué? Sí me gusta ser niña, y aquí es como se forma lo biológico con lo social, ¿no? Es una mezcla de ambos. No es que la persona haya elegido, no es que la persona también haya llegado a ser una identidad esencialista que viene antes del nacimiento, sino es una mezcla de ambos, ¿no? Es interacción. Por ejemplo, aquí Andrea dice, ¿se tiene un origen histórico exacto de la homofobia en la humanidad? O sea, hasta donde sabía, pues depende es que es un poco complicado porque recuerda que como tal, la homofobia llega a ser el conjunto de actos de aversión o de asco, de odio hacia las personas homosexuales, pero este concepto o sea, se difunde más a raíz de la religión, ¿no? La religión judio-cristiana. Antes de ello, pues como ustedes sabrán también, em, en la cultura griega, pues la homosexualidad no se consideraba como tal homosexualidad, ¿no? Podían dos hombres besarse y no se consideraba un acto homosexual tal y como lo consideramos hoy en día. Entonces, no hay un origen exacto como tal porque, o sea, podríamos llegar a nombrar que es a partir de que la religión judio-cristiana llega a tener más preponderancia, porque al fin y al cabo, antes de ello, recuerda de que habían muchas culturas, entonces la humanidad como tal es algo muy difícil de decir. O sea, sería reducir toda la humanidad al mismo tiempo. Y recuerda que no todos llegamos a independizarnos o a adquirir otra cultura en una misma línea, ¿no? De manera unilateral. Pero yo te diría que a partir de que la religión judio-cristiana pues empezó a ser la más predominante. Y bueno, entonces la sexualidad es diversidad, por lo que más que hablar de sexualidad, se habla de sexualidades. Recuerden estas sexualidades. Acá hay videitos, pero voy a pasarlos para ir más tiempo. Básicamente explicaba lo que dije hace un rato de que empezamos a dar conceptos sobre, em, o sea, perdón, empezamos a dar discursos esencialistas más que nada por supervivencia, dado que la sociedad es lo que hace que valide nuestra existencia. ¿Ok? Bueno, la normalidad es un concepto que, como sabrán, en psicoterapia hoy en día ya no se usa tanto, se usa de otras maneras. Acá tenemos una normalidad estadística. Hay cuatro enfoques de normalidad más comunes. El enfoque estadístico, que como dije es definir la normal como lo más frecuente, según la distribución de conductas en la población. La normalidad sociocultural, que depende de las normas, los valores. Por ejemplo, si ahorita en la sociedad dicen que ser gay, ser lesbiana, ser homosexual es eh, pecado, es tabú, pues no es normal serlo, ¿no? Clínico médico, que básicamente es referido por trastornos, por manuales diagnósticos, y lo funcional, ¿no? ¿Y qué es lo funcional? Que es, según Albert Hayek, no daña tu salud, no daña a otras personas y existe consentimiento informado de otras partes. Énfasis en que sexualidad, recuerden que no es orientación sexual, no es coito, es básicamente todo. Entonces yo podría decir que mi conducta, esto ya no va tanto a la clase de hoy, pero si ahorita hablamos de sexología, pues una conducta sexual va a ser una conducta normal funcional, mientras
no llegue a dañar al otro, no llegue a dañarme a mí y existe un consentimiento. Y lo mismo podría aplicar, salvo el tercer punto con orientación o identidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, ahí los dejo, ¿no? Entonces, ¿qué es diversidad sexual y de género? Es el conjunto de formas diversas en que las personas viven, sienten y expresan su sexualidad, y voy a decir su género, ya solamente voy a decir sexualidad, pero bueno, y su género. Ahora, es importante recordar que la heterosexualidad y los cisgénero también forman parte de esta diversidad. Y siempre digo esto, hay una activista muy conocida que es Siobhan Guerrero. Ella es una filósofa trans mexicana, muy, muy conocida en el medio. Y bueno, tuve la fortuna de tenerla como una profesora en una de mis clases del diplomado trans. Y bueno, ella decía que es un grave error, de hecho un gravísimo error, que hoy en día se use diversidad sexual y de género como sinónimo de población LGBTQ+. ¿Por qué? Porque cuando seguimos usando diversidad sexual como sinónimo de población LGBTQ+, estamos diciendo básicamente que lo diverso, lo diverso es lo LGBTQ+. Y lo normal, implícitamente, es ser hetero y cis. Básicamente estás perpetuando el hecho de que lo hetero y cis es lo estándar y todo lo que salga de eso es raro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diversidad sexual y de género no estamos hablando de em, diversidad de sexos y géneros que no sean hetero y cis. Estamos hablando de todo en realidad. Entonces lo hetero y lo cis también forma parte de la diversidad sexual. Entonces traten de no replicar el discurso de siempre de diversidad sexual y de género es lo mismo que población LGBTQ+. ¿Ok? Entonces, la diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad. Ahora vamos a hablar de la comunidad LGBTQ+. Bueno, es un término sociopolítico que agrupa a personas cuyas orientaciones sexuales y identidades de género difieren de la norma heterosexual y cisgénero dominante. Pueden ver en pantalla la bandera LGBTQ+, bueno, ANB+. Y bueno, la sigla ha evolucionado para incluir diversas identidades, ¿no? Bueno, para quienes están adentrados en esto, L es de lesbianas, gay es de gay, B es de bisexuales, T es de trans, I es de intersexual, Q es de queer. Queer es básicamente una identidad sociopolítica que, o sea, que termina agrupando a todas las identidades y expresiones, perdón, identidades, expresiones, orientaciones, sin una manera de definirse como tal. A es de asexual, aromántico, NB de no binaria y más porque sigue habiendo yo. Sí, tal cual. Bueno, contexto histórico. El contexto histórico es que el término comunidad LGBT surgió y se consolidó en los años 60 y 70, influido tanto por la revuelta de Stonewall como por otros movimientos, como el de los derechos civiles afroamericanos que ya empleaban comunidad para fortalecer la identidad colectiva y el orgullo y la acción política. Esto es importante porque cuando hablamos de comunidad LGBT+, comunidad, estamos refiriendo también a grupos como la comunidad afroamericana, la comunidad negra, ¿no? Y es que en ese momento, pues, debido al momento histórico, em, tenían que formarse comunidades para llegar a hacer valer los derechos. Y como la población LGBTQ+, era en un momento donde la población, o sea, las personas LGBTQ+, estaban dispersas, pues se puso el término de comunidad, tomándose el término de la comunidad negra o afroamericana, a fin de poder hacer como un significado de cohesión y poder hacer valer los derechos. Sin embargo, hoy en día se lanza la pregunta, ¿tenemos que decir comunidad o población LGBTQ+? La verdad es que depende. Yo prefiero decir población LGBTQ+, pero también sigo diciendo comunidad por una cuestión eh, histórica. A ver, voy a explicar un poquito más esto. Lo que pasa es que cuando hablamos de comunidad LGBTQ+, estamos hablando de comunidad en un sentido como que de cohesión, pero realmente no todas las personas LGBT se sienten parte de una comunidad. De hecho, sin ir más lejos, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, a mí me encanta la psicología, me encanta otros temas como quizás sociología, filosofía, pero donde me pierden un montón es política, es mi mayor debilidad. No sé nada de política y ahí estoy muy perdido. Sin embargo, recuerdo de que, bueno, fui convocado por la Escuela Empodera. La Escuela Empodera viene de Promsex, junto con
bueno, si mal no recuerdo, la Unión del Caribe, y bueno, en ese sentido, pues me pusieron a una escuela de liderazgo LGBTQ+, ¿no? Y bueno, fui para aprender. Y recuerdo de que habían personas LGBTQ+, que eran de derecha y otras de izquierda. Y para mí fue una sorpresa, porque para mí siempre en ese momento era LGBTQ+, es de izquierda. Pero no, nada. Habían personas LGBTQ+ de derecha. Entonces yo dije, ah, mira, como yo sí metí en política, también por mis propios sesgos, dije, bueno, LGBTQ+ siempre es de izquierda, pero no. Entonces, van a haber muchas personas LGBTQ+ que también no crean no solamente en una misma ideología política, sino ideología en cuanto a religión, en otras cuestiones. Entonces, no todas las personas LGBT se sienten una parte de una comunidad. Segundo, el término comunidad puede generar una ilusión de homogeneidad cuando en realidad hay mucha diversidad interna. Y en tercero, la población es un término más neutro, técnico y amplio. ¿Ok? De hecho, yo también he podido llegar a dialogar y si ustedes me preguntan si me siento parte hoy día de la comunidad LGBTQ+, yo les podría decir, bueno, la verdad es que no sé por qué, porque no sé, nunca me terminó de calzar claro para mí qué es comunidad LGBTQ+, no sé si tengo que hacer algo específicamente. Por eso que muchas personas dicen, eres parte de la población LGBTQ+, si te sientes identificado, identificada, identificada con alguna de las letras. Listo, no tienes que hacer, cumplir algo, ¿no? Entonces, es algo más amplio. Sin embargo, para términos académicos, pues se usa el término OSIEC. ¿Qué es el término OSIEC? Orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. En ese sentido, pues em, la versión de las Naciones Unidas agrega las características sexuales, la CS. ¿Por qué? Porque muchas de las la violencia, voy a decir, el bullying hacia estudiantes LGBTQ+, un ejemplo pequeño, no viene hacia su orientación, viene hacia las características que muestras de la sociedad. Tipo, yo ahorita me siento con las piernas cruzadas y estando en un país quizás de Latinoamérica me van a llegar a decir que soy una persona que es afeminada o que soy una persona gay. Y no viene, podría yo llegar a ser una persona heterosexual. El tema viene de que por la característica o por los comportamientos típicamente asignados a cierto sexo, van a llegar a molestarme. Entonces ya no viene la violencia por tener cierta orientación o cierta identidad, viene por cómo te comportas, incluyendo personas que se comportan de tal o tal manera siendo heterosis. Entonces, cuando hablamos de OSIEC, recuerden, es básicamente un marco inclusivo que es em, usado para, no sé, actas, para la política, donde estamos representando a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Sin decir LGBTQ+. Y CS porque nos damos cuenta de que la violencia no solamente ocurre hacia la población LGBTQ+, sino todo lo que se aleje de la norma. Eh, sí, sí, totalmente. O sea, es que aquí también vamos a un tema de política de escenarios, ¿no? Pero recuerden que al fin y al cabo, o sea, lo que intento decir con esto es que no por ser alguien LGBTQ+, eres necesariamente de izquierda. Y por eso que muchas veces no se van a sentir identificadas e identificadas con el término comunidad. Y bueno, Carolina termina diciendo de em, que sí, sí, totalmente, totalmente. Em, por ejemplo, la demisexualidad, si se preguntan por qué no está dentro de la... Wow, me veo blanco y negro, qué loco. No sé qué pasó acá. Ya. Que LGBTQ+ es... em, la demisexualidad está dentro del espectro asexual. Entonces, si se preguntan por qué la demisexualidad no está en LGBTQA NB+, está porque está dentro de la. En fin, aquí es una pregunta de qué iba a hacer, normalmente la hago. Bueno, voy a hacerla rapidísimo, porque no sé si me alcance el tiempo, pero a ver, sí, quiero que pongan rápidamente en chat cuál es su sexo y cuál es su género. O sea, con puntito. O sea, no me den las respuestas separadas, sino puntito sexo, puntito género. A ver. O sea, a ver, pongan su sexo y su género. Así como acabo de poner en chat. Ya. 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 O sea, no sé si se han dado cuenta, pero las respuestas están totalmente diferentes entre ustedes, ¿ah?
O sea, algunos están diciendo que sexo es hombre y mujer y otros están diciendo que género es hombre y mujer. Este, bueno, no sé, yo diría acá, ¿qué está pasando? A ver, Aleja, Hola, ¿qué tal, Pau? a ver, De verdad que tu pregunta está súper interesante. No pensé que podría cuestionarme tanto con solo una pregunta, porque, o sea, yo me considero una persona feminista y he estudiado mucho con respecto a los temas de género y hasta donde sé, o sea, sexo, estás preguntando o sea, el sexo es el aparato reproductor biológico con el que nosotros nacemos y el género es esta imposición cultural de si eres hombre o mujer. Pero estoy muy oxidada porque hace mucho tiempo que no llevo un curso con respecto a esto, entonces no sé si respondí bien o no, pero ahí le estoy dando dale. todo lo que puedo. No, totalmente, Olenka. De hecho, esta es la pregunta que a mí me sacaba de quicio un montón y ahora como me sacó de quicio a mí, pues les traigo a mi venganza contra ustedes, ¿no? De hecho es una pregunta trampa, ya voy a explicar por qué, pero si quieren una respuesta fácil, pregúntense, si ahorita yo les pregunto a uno, no sé, seguro que tienen mascotas, bueno, la mayoría tiene mascotas, me sorprendería que alguien de acá no tenga mascotas, pero si alguien no tiene mascotas también está bien, y yo les preguntaría ya, ¿cuál es el sexo de su perrito? O de su gato, o de su, no sé, pájaro, ya muy bien. A ver, póngame solamente el sexo de su perrito, de su gato, si tiene un animal. ¿Cuál es el sexo de su perrito, de su gato? Muy bien, muy bien. Ahí no tenemos dudas, ¿verdad? Ok. Entonces quiero que se queden con esto porque ese es el truco. El truco está en que si género, perdón, si sexo del animal es hembra o macho, el sexo del ser humano, por una cuestión, ya saben, androcentrista, donde así como decían que el ser humano no puede ser hombre, macho y hembra porque el ser humano tiene conciencia, pues le ponieron hombre y mujer. Entonces, sexo no es masculino ni femenino, sexo es hombre y mujer. ¿Hasta acá bien? ¿Se entiende? Recuerden el truquito. Si quieren saber su sexo, tienen que preguntar cuál es el sexo de mi animal y luego sacar hombre y mujer. El problema aquí es que, ¿cuántos han visto esta división? Espérame un toque, luego paso a de PPT. Ya, esto. ¿Cuántos han visto esta división? Sexo biológico, género social. Sexo biológico, género social. Ya, a ver, ponga sus checks, sus likes, a ver, o ahí pongan sus likes. ¿Cuántos han visto esta división? Ya, todos creo, ¿no? Ya, que están subiendo y me alegra mucho que estén atentos, porque eso significa que vamos bien. Ya, lo que pasa es de que cuando hablamos con estudiantes, y acá justo es lo que quería explicar, este es el concepto que se le enseña a estudiantes, o sea, los que somos educadores, activistas, etcétera. Vamos a decir esto, ¿no? Como que sexo es biológico. De hecho, esta es la galleta de jengibre, que es una galleta muy conocida en el medio. También tenemos el elefante, pero bueno. La galleta de jengibre, pues, es una herramienta didáctica, psicoeducativa, que ayuda a mostrar l- la identidad sexual al público general, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de sexo, nos referimos a sexo biológico. Cuando hablamos de expresión de género. Y cuando hablamos de identidad de género, hablamos de cómo te identificas. Entonces, sexo es biológico y género es social. A ver, pero me voy a leer comentarios, pero quiero que se queden con la galletita de ahí. Sí. ¿Mm? Ya, esta galletita es lo más básico que se le puede enseñar a todos. Pero nosotros somos psicólogos, ¿verdad? Nosotros somos psicólogos, psicólogas, psicólogues. Entonces no podemos quedarnos con esta galletita. ¿Por qué? Porque si les llega un consultante trans a consulta, un consultante trans que tiene dudas sobre su identidad de género, pues si ustedes no manejan los conceptos que voy a explicar a continuación, pues caemos en jaque y acá tienen 10 sesiones empezando a reflexionar sobre rutas que no van. Y es lo que no quiero que les pase. ¿Ok? Entonces, es por eso que voy a explicar lo actualizado. Pero esto sí sirve para el público general. O sea, por ejemplo, yo hace poco tenía o estaba en una organización y cuando íbamos a colegios, pues enseñábamos la galletita. Sin ir más lejos, no teníamos que enseñar todo lo demás. Pero para ustedes, lo más avanzado. Y este es el esquema de sexo-género avanzado. Acá vamos a tener solamente sexo y expresión. ¿Ok?
Sexo va a ser biológico, que sería cromosómico, gonadal, hormonal, gamético, genital y fenotípico. Luego voy a explicar qué es eso. Asignado al nacer, que es básicamente el sexo que llegan a ponerte en el DNI según el país en el que estás. Te pueden llegar a poner mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, hombre asignado al nacer, mujer asignada al nacer, intersex, depende. Psicológico, que sería la identidad de género. Hoy en día se llama identidad de género, que es cómo te identificas. Y social, que no, nunca lo especifican, pero yo vengo acá a enseñarles otra cosita. Y expresión, yo le pongo más que expresión de género, expresión, porque si decimos expresión de género, terminamos perpetuando que la ropa tiene género, que sentarse de una manera tiene género. O sea, ¿desde cuándo, no sé, que escuchar pop es de chicas y escuchar rock es de chicos? A ese punto de generalizar todo hemos llegado. Entonces, ¿cómo que expresión de género? Solamente es expresión y ya. Ahora, quiero que noten la pregunta trampa del antes, porque, o sea, bueno, sé que algunos ya han estado en mis charlas antes, entonces saben de que esta pregunta sí la he hecho antes, pero la pregunta es trampa no solamente por el hecho de que confunde escribir cuál es su sexo, sino también porque cuando yo pongo cuál es su género, no le estoy diciendo a ustedes cuál es su identidad de género. Y el cerebro ahí como que se lajea. Porque no, si ahorita les pregunto cuál es su género, no es una respuesta clara. Tienen que ustedes preguntarme, ¿me estás preguntando por mi identidad de género o me estás preguntando por mi llamada expresión de género, que normalmente dicen que es masculina, femenina, andrógina, no sé? Entonces no había forma de responder la segunda pregunta. Así que también era una pregunta trampa. Hasta acá, ¿quedó claro? Sí, tal cual. Creo que la primera vez que me sale bien la trampa, porque usualmente también yo me confundo cuando hago este ejercicio. O sea, básicamente, si yo te pregunto, lo vas a entender más tarde, no te preocupes, no te preocupes, porque todavía no he explicado lo de género. Pero voy a decir desde ya que la pregunta, ¿cuál es tu género? No se puede llegar a responder. O sea, no se puede responder. Tendrían que ustedes decirme cuál es tu identidad de género o cuál es tu expresión de género. Pero cuál es tu género, no sé. Sí, dime, Gabriela. Oli, sí, quería preguntar nomás, ahora tratando de entender, me estás explotando la cabeza, em, la diferencia entre lo que dice identidad de género, la parte psicológica y la parte social. ¿Cómo diferenciamos eso? Ah, ya, ahorita te voy a explicar, tranquilo. Aquí lo voy a explicar. Justo ahí vamos. Ya, pero, no, de hecho creo que estamos bien, entonces no voy a parar, porque justo ahorita estamos yendo a este par de temas. De hecho, me alegra mucho que ya estemos llegando a la segunda parte porque siempre estoy viendo el tiempo. Miren, sexo es la categoría que integra aspectos biológicos, psicológicos y sociales, énfasis en psicológicos y sociales, porque ya no estoy definiendo sexo como lo biológico. Acá estoy desmitificando cosas. Entonces, ¿qué es el sexo? La categoría que integra aspectos biológicos, psicológicos y sociales vinculados al cuerpo, su vivencia y las normas culturales asociadas al nacer. Ahora, ¿sabes por qué? Porque cuando yo digo, el antes ustedes me dijeron, nadie nace mujer, llega uno a hacerlo, significa que ser mujer no es vulva, es una construcción social que la sociedad va a decir, bueno, una mujer tiene que comportarse de esa manera. Cuando yo antes les dije a ustedes, ¿cuál es el sexo de su perrito? Ustedes me dijeron, hembra o macho. ¿Cuál es su sexo de ustedes? Normalmente voy a decir, voy a hablar de manera binaria, hombre o mujer. Ok, hombre o mujer no solamente se refieren ustedes a tengo vulva o tengo pene, se refieren a el aspecto biológico, psicológico y social. Sexo ya no es solamente biológico. Si no, no tendría sentido la frase de nadie nace mujer llega a uno ser, no tendría sentido la frase de el género es una performance, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin ir más lejos, a ver, eh, esto me voy a llegar a entrar más en el futuro, en este PPT descuiden, no se preocupen, pero cuando, si ahorita llega una consultante trans a su espacio y dice que, o sea, bueno, voy a decir mejor, ya, llego yo a su espacio, ¿ya? Yo soy, digamos, un chico de unos 20 años que tiene dudas sobre cómo me identifico. Entonces, yo soy un chico y les digo a ustedes, eh, quiero ser chica o quiero ser mujer.
¿Qué interpretan ustedes por quiero ser chico, quiero ser mujer? ¿Cuál es la idea que le viene a la mente? ¿Está viniéndole a la mente en la idea de quiere tener vulva o cuál? Ujú. Muy bien, puede llegar a ser expresión, puede llegar a ser percibido, puede llegar a comportarse, puede llegar a ser tratado, depende, no sabemos, pero definitivamente no es vulva. Creo que todos coincidimos en que no es vulva. Entonces, ¿por qué decimos a cada rato que sexo es biológico si hombre y mujer no es vulva, no es pene? ¿Por qué seguimos diciendo que sexo es biológico si no es biológico? Si las categorías de hombre y mujer no son biológicas. Ok, hasta acá, ¿qué opinan? ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Pero se siguen diciendo que sexo es biológico, y eso que yo no lo estoy haciendo, ya tienen a las autoras, pueden llegar a investigar, o sea, sexo biológico sexo no es biológico. No, tranqui, María, de hecho me lo dicen a cada rato. Creo que ese es el tema donde a cada rato me dicen que les explota la cabeza. Créanme que sí. Este, y nada, bueno, acá voy a hablar un poco de historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y y bueno, ¿qué pasó? Que antes de los años 70, en inglés el término sex se usaba tanto para referirse a las características biológicas como a los roles sociales de hombres y mujeres. La palabra gender existía, pero solamente en contextos gramaticales. Lo voy a traducir. Básicamente lo que terminaba diciendo es que no había el término género para hombres y mujeres. No había. Había el término género, sí, sí existía, pero para cuestiones gramaticales, pues géneros como acusativo, nominativo, sexo y género, no había esa división. Pero a partir de la década de los 70 llegó el feminismo, las ciencias sociales y comenzaron a usar la palabra género. El problema de esto, y que no entiendo cómo hasta ahora nadie habla, es que sexo pasó a ser parte de lo biológico y género de lo social. Como una forma didáctica de que las personas dijeran de que, ok, ser mujer no significa necesariamente usar vestido. Esto es construcción, esto es biología. El problema al hacer esta división tan simplista es que se terminó olvidando y malinterpretando algunas cuestiones que ahorita voy a volver a explicar. Pero es por eso que aquí hay la confusión. ¿Y cuál es la confusión? Que en realidad sexo no solamente refería antes a lo biológico, refería a lo psicológico y a lo social. ¿Qué es lo biológico? Básicamente tener vulva, tener caderas, tener vello. No sé. Psicológico era cómo te identificabas, si me identifico como hombre o como mujer, y el social fue el que fue borrado. ¿Y qué es la categoría social? ¿Cómo te gustaría que te traten? Si ahorita yo me aparezco frente a ustedes me ven ahorita como chico o como chica, socialmente. Creo que normalmente como chico. Ya, y si me ven como chico, eso significa de que si son chicos me van a dar la mano, no me van a dar un beso. Mi sola presencia va a hacer que me den un trato diferente. Existe un, un comportamiento diferenciado de si percibimos a un hombre y a una mujer. Ya, cuando hablamos de sexo, eh, expresión de género e identidad de género para los adentradas, ¿dónde rayos está el sexo social? Se borró. No sé si se dan cuenta, se borró. O sea, y si se borró, o sea, ya comenzamos mal. Por eso que hay un montón de, de confusiones, pues. El sexo social se borró. Y como se borró, pues caímos en crisis. ¿Qué opinan de esto? ¿Hasta acá se entendió? Sí, Olenka, dime. ¿Cuál sería la forma adecuada de expresarnos a esto? Que eso, me olvidé también colocarlo en mi mensajito cuando nos preguntaste al comienzo qué era lo que nosotros queríamos en este curso. Y en realidad, o sea, yo también quiero aprender mucho de cómo
referirme adecuadamente a cada cosa para no ofender a nadie ni algo, porque hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, ¿cómo podíamos preguntar esto en una consulta cuando alguien es parte de la población? En realidad es bastante fácil. Es básicamente preguntarle, o sea, lo voy a narrar en otra charla ya, pero es bastante fácil. O sea, es como decirle, hola, mi nombre es Pau, mis pronombres son él, ella, puedo usar cualquier pronombre. Me preguntaba cómo te gustaría ser, em, cuál es tu nombre, cómo me puedo referir a ti. Em, y bueno, ¿tienes algún pronombre? Solamente eso, en realidad. A ver, es que lo que pasa es de que estas cuestiones más profundas solamente vas a terminar aplicándolas si viene una persona trans a consulta y una persona trans con dudas sobre su identidad. Solamente con estas personas. La mayoría de personas trans, incluso que llegan al consultorio, no te llegan por dudas sobre su identidad. Te llegan por estoy pasando disforia, estoy pasando dismorfia, estoy pasando dificultad para encontrar trabajo, pero no te van a llegar sobre dudas sobre su identidad. Solamente si quieres abordar personas trans, pues yo siempre digo, todos podemos abordar población LGBTQ+. Pero si quieren abordar problemas complejos, ahí viene este curso. Pero normal, o sea, con las preguntas simples, todo tranquilo. No sé si respondí tu duda. Sí, sí, o sea, era también con respecto al sexo, entonces es igual que con cuando estábamos hablando del género, o sea, es como que con que el sexo, cuando preguntamos, por ejemplo, es como que tú, ¿qué tipo de sexo tienes? ¿Biológico, psicológico, social? ¿Cómo sería la manera adecuada de referirnos a este término? Ah, básicamente sí, sexo biológico, psicológico y social. Pero en realidad, como digo, por ejemplo, yo lo usé, pucha, la anterior semana sí, con una consultante trans, pero fue porque también ella estaba confundida y dado que ella manejaba, a ver, es que la mayoría de personas que llega a consulta sobre identidad trans, ya ha investigado por internet y ya se ha topado con la típica galleta de género. Entonces, para mí es mucho más fácil solamente actualizar los conceptos. Pero solamente en esos casos. La mayoría de personas no te viene por esos temas. Pero sí es importante saberlo. Em, Acá hay unos ejemplos ilustrativos igual. Por ejemplo, sexo biológico, le puse la nubecita porque quiero que aquí se hagan las preguntas donde cuál es tu sexo, cuál es tu género. En cuestión de sexo psicológico, viene por, a ver, em, ¿qué era el esencialismo? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué dije sobre qué era el esencialismo? La creencia de que es todo como más biológico. Muy bien. Una frase esencialista, ¿cuál sería? Nací en el cuerpo equivocado, ¿verdad? Tengo un cerebro de mujer. Ok. ¿Qué pasaría o si ahorita yo llego a estar en una isla de puros hombres y nunca he visto una mujer? ¿Voy a querer, desear o identificarme con una mujer si nunca he visto una mujer en mi vida? A ver, pongan en el chat. Si ahorita estoy en una isla de puros hombres y nunca he conocido una mujer, nunca he visto una mujer, ¿puedo llegar a identificarme o ser una mujer? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sigue diciendo y por qué se sigue buscando la explicación de cerebro de hombre o cerebro de mujer o cuerpo equivocado? Nuevamente, porque ser hombre y ser mujer es una construcción. Y no solamente eso, sino ahorita yo les puedo decir, ¿se pueden identificar ahorita con un Yabadú? ¿Alguien se identifica como un Yabadú? ¿Se puede identificar con un Yabadú? No, porque me van a decir que es un Yabadú. Y yo voy a decir, es una palabra inventada porque no existe, pero nadie se puede identificar con eso porque no conocen. Nadie se identifica con lo que no conoce. Y acá partimos de algo más, que es uno se va a llegar a identificar con lo que significa ser hombre y mujer para ese momento de la sociedad o esa cultura o lo que sea. Sí, dime, Eduardo. Hola Pau, una consulta. Eh, por lo que voy entendiendo de la clase, tal cual dentro de la psicología cognitivo-conductual, contextual, hoy por hoy vemos a la conducta como ¿cómo se dice esto? O sea, como la conjugación, ¿no? Como el producto, ahí está.
con el producto de emoción, pensamiento y acción. Y ya no solamente vemos la conducta como acción, sino que es el producto de estas tres cosas. Se podría decir que también desde tu perspectiva o lo que nos estás tratando de explicar, el sexo se ve desde el aspecto biológico, psicológico y social. O sea, no como algo, solamente es esto, sino que es como un producto de los tres. Algo similar a Eh, eso. Totalmente, es lo que digo. El sexo es justo esto. Categoría que integra aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y el sexo puede llegar Gracias. a tener, gracias a ti, puede llegar a tener una dimensión biológica, psicológica y social. Eh, entonces ya tienen el ejemplo psicológico. Y acá también yo también les puedo preguntar, ¿no? El ejemplo de la nacionalidad. ¿Cuál es el ejemplo de la nacionalidad? Que es básicamente, em, a ver, yo soy peruano y me identifico como peruano. ¿Por qué me identifico como peruano? Dios sabrá, no sé, quizás sea porque desde muy pequeño, pues, en el colegio me han tenido que poner canciones criollas, salir la canción criolla, quizás porque cada 28 de julio, pues, tenemos que sacar la bandera. No lo sé en qué momento me identifico como peruano. Pero si me preguntan ustedes si me identifico como un alemán, yo les voy a decir que no, porque no conozco nada de Alemania. Bueno, sí he ido a Alemania, pero no nací ahí, no me crié ahí. Entonces, ¿cómo se pueden llegar ustedes a identificar con ser hombre o con ser mujer? Básicamente, no tienen que irse por dilemas filosóficos, simplemente pregúntense también cómo se identifican con la nacionalidad. Así es como pueden llegar a entender a una persona trans. Claro, siempre va a haber una empatía fenomenológica en el sentido de que nunca vamos a poder ponernos en sus zapatos, ni siquiera yo con otra persona trans, pero como que te da una aproximación, ¿no? Y bueno, lo último era de que una habitación, ¿no? Que es lo que te dije. Si ahorita yo me entro en una habitación, ¿me van a dar beso o me van a dar em, la mano? O sea, que depende, ¿no? O sea, no sé, em, si ahorita entro en una habitación, van a llegar a esperar X comportamiento de mí o Y comportamiento de mí. Y bueno, ahí depende. Es que acá nos pusieron muy bien el ejemplo porque creo que normalmente a los chicos se le da. Creo que ustedes me entienden, pues las chicas siempre dan besos, entonces, por normas sociales, pues entonces. Depende, pues. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dimensiones del género? Eh, de la dimensión a la intervención. Entonces, aquí están justo las preguntas, Orlinka, que son sexo psicológico es cómo te identificas, sexo social, cómo quieres que te traten, y expresión, cómo te expresas o cómo te gustaría expresarte. Ahora, normalmente, expresión de género, pues es masculino y femenino. ¿Qué es masculino? Te sientas con las piernas abiertas, es masculino. Te sientas, em, no sé, te gusta hacer ejercicio de musculatura superior, es masculino. Te gusta hacer ejercicio de musculatura inferior, es femenino. Te gusta sentarte o deberías sentarte con las piernas cerradas, es femenino. Pero puras patrañas, en realidad solamente es expresión. Yo ahorita me puedo llegar a ir al gimnasio a hacer la parte inferior y bueno, eso no es masculino ni femenino, simplemente estoy haciendo una parte. Mi voz puede ser aguda y eso no es ser una voz femenina, simplemente es una voz. Puedo llegar a comportarme con gestos así y eso no es femenino, solamente son gestos. Ni siquiera mi nombre, vamos, mi nombre, por eso que también digo, a ver, normalmente las personas dicen, bueno, Paolo es nombre de chico. Yo digo, Paolo solamente es una P, una A, una O, una L y una O. Que termine con O no significa que sea masculino. Para la sociedad, sí, pero en realidad solamente es un nombre, solamente son letras. Ya, a ese punto es donde me gustaría que lleguen a, mira, no me gusta la palabra de construirse, pero ya, desconstruirse. Entonces, ya no hablemos de expresión de género, solamente de expresión. Y acá ahora creo que ya se entiende mejor este esquemita que antes no se entendía. Sexo biológico, que sería cromosómico, gonadal, hormonal, gamético, genital y fenotípico. Sexo asignado al nacer, que es cómo te asignan los doctores al ver tus genitales. Sexo psicológico, que también es llamado identidad de género, que sería cómo te sientes, o si hombre, mujer, si no binario, es otro. Y sexo social, cómo te gustaría que te traten, que acá se puede operacionalizar en cómo te gustaría que te traten en tal lugar, en tal situación, en tal momento, etcétera. Acá ya es un montón de cosas. ¿Se entiende este esquema de sexo-género avanzado? Hemos pasado del esquema de sexo-género básico al esquema de sexo-género avanzado. No he explicado todavía de detenimiento lo de biológico asignado, pero ¿se entiende? No sé. Me gustaría sus dudas. Aprovechen. Aprovechando que tengo acá el slide. Genial.
Ok. Seguro, porque sé que hay algunos confundidos, confundidas y confundidas y no los culpo. Yo también he estado en su momento así. De hecho, si no les miento, pues yo realmente terminé de unificar toda esta teoría pues hace unos 2 años, pero habré estado toda mi universidad en esto. A ver, Gabriela. Solamente para verificar si estoy entendiendo bien. Entonces, la explicación más compleja es, todo entra dentro del término de sexo. Dentro de sexo está el sexo biológico, el sexo asignado al nacer, el psicológico y el social. Biológico cuando hablamos de nuestro cuerpo, las hormonas, lo fisiológico, lo cromosómico, lo psicológico cuando hablamos de la identidad de género, el cómo me identifico yo, con qué me siento identificada, identificado, identificada, lo social como de cómo quiero ser percibida. Por ejemplo, mi caso, yo me considero una persona género, pero yo me siento cómoda con que me traten en femenino y que me vean como mujer y me traten como mujer. Y la expresión, que ya no le llamamos expresión de género, sino expresión simplemente, que es como me muestro ante la sociedad. Estoy Sí, tratando de saber si entendí. no, de hecho sí, lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Hasta donde entiendo, entonces, Ok, ok. a ver si te seguí. Porque justo respondí la pregunta, perdón. A ver, aquí yo diría que tu identidad de género es a género, tu expresión de género es expresión, porque ya entendiste que solamente son Ajá. actos, gustos, etcétera. Tu sexo asignado al nacer es mujer. Em, no falta nada, ¿no? Creo que está Creo todo, que ¿no? no. Sí, pues. Sí, Ajá, entonces sí. sí, totalmente, Ahí, totalmente bien. ahí. Entonces sí. Gracias, gracias. No a ti, de hecho, te ayudó muchísimo el ejemplo. Y acá hay una frase, ¿no? Que es, esta no es mi frase, la verdad es que recuerdo que fue una frase que sacó un video que creo que está más adelante, pero pucha. A ver, según el sexo biológico, se nos impone el sexo social, presuponiendo el sexo psicológico. Que se nos dice que según nuestras partes íntimas, se nos impone cómo deberíamos ser, presuponiendo cómo ya nos vamos a identificar en el futuro. ¿Ok? Bueno, la gente suele tomar este screenshot a este PPT y lo pone en sus redes. Así que si quieren hacerlo, pues pueden hacerlo. De hecho, creo que ya es la quinta vez que dicto este curso. Pucha. Y siempre le termino agregando nuevas cosas. Así que para quienes se queden en la tercera sesión, voy a cambiar la tercera sesión porque esa tercera sesión voy a hacerla desde cero. Porque quiero agregarle nuevas cositas. Quería agregarle nuevas cosas a este PPT también porque este lo estoy reutilizando, pero el tiempo no me dio. Justo mañana debo dictar 2 clases de otros temas y chumas. Bueno, sexo biológico. El sexo biológico es el conjunto de características corporales visibles y no visibles asociadas típicamente a hembras y machos de una especie. Biológico, ahora sí biológico, nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones? Cromosómico, gonadal, hormonal, gamético, genital y fenotípico. Los términos hombre y mujer no pueden entenderse como sexos biológicos porque implican mucho más que poseer pene o vulva. Conllevan comportamientos, eh, roles y expectativas sociales. Y acá viene, ¿no? Simón de Beauvoir, si no se nace mujer, llega aún a serlo, entonces tampoco se nace hombre, como dice nuestro querido Paul Preciado. Entonces, el sexo deja de ser biológico cuando le atribuimos significados sociales. Recuerden esto. El sexo deja de ser biológico cuando le atribuimos significados sociales. ¿Cuáles son las características sexuales primarias? Cromosómica, acá está. Este es el sexo biológico, primario, ¿no? Cromosómico, XX típicamente en mujeres, eh, en varones XY, gonadal, ovarios, testículos, hormonal, predominio estrógeno, predominio testosterona, producción de óvulos, espermatozoides, vulva, vagina, útero, pene, escroto, próstata. Esto es básicamente el sexo biológico. Entonces, cuando hablamos de sexo biológico, ni siquiera hablamos de hombre y mujer, hablamos de dimensiones biológicas. Y las secundarias serían, bueno, en mujeres típicamente, menos vello corporal, caderas, muslos, más vello facial en hombres, abdomen, espalda. Luego tenemos el sexo sin no nacer. A ver, acá yo hago una diferencia, que es que antes el sexo biológico es igual a sexo asignado al nacer. Pero no es lo mismo, pues ahora se dan cuenta de que no. Porque sexo tiene dimensiones biológicas y el sexo asignado al nacer es básicamente la designación médica legal dependiendo de dónde te encuentres.
Si te ven, si te ponen si ven una vulva, pues te van a poner mujer, si ven un pene, te van a poner hombre. Sin embargo, acá hay un autor que me gusta mucho, que se llama Cucciari, y él puso una definición interesante que no se usa, pero es un psicoanalista, de hecho, si mal no recuerdo, pero puso básicamente una designación que es lo mismo que estoy diciendo ahorita. Sugeriría que lo revisen. Y él decía que antes de existir el género, o sea, esta construcción social, cultural, eh, no había hombres ni mujeres, había protohombres y protomujeres. O sea que si ustedes quieren ordenarse un poco, bueno, ya habrán entendido de que ser hombre y ser mujer no es biológico, pero mi cerebro me dice que es biológico. Entonces quizás puedan ponerle el término de protohombres y protomujeres. Básicamente sería lo relativo a macho y hembra en humanos. No sé si se entendió esta partecita. Como que protohombres y protomujeres, sí, me rayé, no se preocupen. O sea, protohombres y protomujeres es básicamente la definición que pone Cucciari a ver, es como que, voy a ponerla acá mejor en chat. Hombre era antes, o sea, como que sexo era biológico siempre, netamente. Pero ahora sabemos de que sexo incluye más que lo biológico, porque le damos significados sociales. Pero sexo es hombre y mujer. Entonces, ¿cómo llamamos a sexo si ya no es hombre y mujer, dado que sexo es no solo biológico? No sé si se entiende esta parte. Entonces, básicamente, el sexo es para Cuchari, proto hombres y proto mujeres, y cuando viene el género, te identificas como hombre o mujer. Proto es antes. Básicamente lo que hace el género es, ok, yo soy un protohombre porque solamente tengo pene, pero si me identifico como hombre por las normas socioculturales, ahora sí soy un hombre. Que lo conoce, como, pf, ya. Pero bueno, nadie usa esta terminología. Ok, hasta acá. ¿Me siguen o no me siguen? Quiero palabritas, por favor. Genial. No, no te preocupes, Ale, todavía no hemos llegado a cisgénero. Todavía no llegamos a eso. Ok, vamos siguiendo. Bueno, van a tener que ver los videos. Este es un video muy bueno. Igual este sí lo comparto ya, porque, o sea, los demás son de. A ver, espérame. Este es un video muy bueno. Si me alcanza tiempo lo paso. Pero sí lo sugiero que lo vean completito. Completito, de verdad. Antes se llamaba Hermafrodita, César, pero hoy en día no. Descuida, ahorita voy a llegar a eso. Justo estoy llegando. Bueno, básicamente lo que termina diciendo este video es básicamente lo que he dicho hace un rato de que el brazo no es brazo. El brazo no es femenino ni masculino. El brazo es un brazo. No es un brazo de hombre y mujer. Es solamente un brazo. Y es más, este, el sexo biológico ni siquiera es binario, porque yo tampoco sabía esto, pero cuando buscan, o sea, hay cosas que dicen que sí, tener vello es de hombres. Pero a ver, ¿cuántas mujeres llegan a tener vello? Em, y eso no significa que no sean mujeres. Porque lo que corresponde a cada sexo, ser hombre y mujer, son construcciones sociales. Hay mujeres que incluso tienen una especie de manzana de Adán acá. Hay mujeres que llegan a tener bigote o barba. Claro, no prominente, pero sí hay. Incluso prominente también, dependiendo de otras cuestiones biológicas. Pero la sociedad te termina diciendo de que no, de que una mujer no tiene vello y un hombre sí. Es siempre correspondencia, son complemento. Pero en realidad son construcciones sociales y es lo que termina diciendo este video. Entonces, en realidad, no hay reglas, hay patrones biológicos. Sí, es usual que los hombres tengan mayor vello, pero realmente no sucede eso siempre. No son reglas, son patrones. De hecho, para quienes me conocen en persona, saben que aquí yo no tengo vello. Solamente es bello, exactamente como dicen.
como dicen esto, ¿no? Sí, o sea, normalmente, pero incluso la testosterona no es una hormona masculina, ustedes también la tienen, las mujeres también tienen testosterona. De hecho, si ustedes no tuvieran testosterona, pues estuvieran con fatiga. O sea, incluso las mujeres trans usan o tienen que no disminuir completamente sus niveles de testosterona, porque si no, eh, hay, ¿cómo se llama? Se vuelven letárgicas, etcétera. O sea, es necesario. Y los otros como hombres, o sea, sé que no soy hombre, pero ya, se entiende, entiende. Hay hormonas típicamente femeninas, o sea, no es como que sea hormonas testosterona solamente de hombres y estrógenos o progesterona solamente de mujeres, o sea, no es así tampoco. Eh, bueno, llegamos a la intersexualidad, que básicamente es el conjunto de características sexuales que no se ajustan a las nociones binarias, típicas de cuerpos masculinos y femeninos, incluidos variaciones en los cromosomas, las hormonas, las gonas y las genitales. ¿Qué termina diciendo esto? Es que básicamente van a ser personas que tienen características de asignaciones típicamente masculinas y femeninas. A estas asignaciones, variaciones, diferencias sexuales antes eran llamados síndromes o anomalías. Hoy en día se les llama variaciones o variantes de diferencias en el desarrollo sexual. O intersexualidad o intersexo. Eh, Acá he puesto videos em, que van a poder buscar porque sé que el PPT se va a alargar mucho, pero pueden llegar a buscarlo, de hecho está muy muy bueno. Ahora, acotaciones, pues antes se llamaba o antes se designaba comúnmente como hermafroditismo, hoy en día el hermafroditismo solamente se usa para plantas, a las personas que nacen con características de ambos sexos se les llama intersex, y bueno, todo lo demás está en el video. Me gustaría extenderme, pero esto también da para otra charla completamente. Ahora sí, vamos a entrar al género, así que hasta acá traten de... Gracias, con un acento realmente... eh, qué lindo. Bueno, pongan el dudas sobre sexo y o sexualidad. Sí, el primero o segundo. Si no, vamos a género. Acá es mi tema favorito, que es el que más manejo. Porque estoy corriendo, así que de verdad, ahora sí aprovechenme porque nos queda tiempo, así que tenemos tiempito. Si tienen dudas, hasta acá, cualquier duda, no se sientan incómodos, incómodas, incómodas. No, no, si no entendieron algo, si no entendieron todo, díganmelo. Yo vuelvo a repasarlo. Queda tiempo, en serio. Genial, gracias, Karina. Gracias, César. Ya aprovechando que estamos bien con el tiempo, nada, o sea, es que esto es importante, la verdad. Por ejemplo, yo, como dije, me identifico como una persona no binaria, o sea, igual no me molesta, de hecho, a veces me dicen, oye, ¿tú eres hombre? Y le digo, sí, normal, o sea, me da igual, la verdad. Pero saber esta teoría ayuda muchísimo. ¿Saben por qué? Porque, sí, ahorita te ayuda. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que estaba un día con mis amigos, ¿no? Y recuerdo que mis amigos, bueno, mis amigos me terminaban diciendo, ¿no? Como, oye, no entiendo por qué quieres llegar a, no sé, ser mujer, transicionar, porque en ese momento yo quería transicionar. Y yo le dije, no sé, porque básicamente me siento más cómodo haciendo así. Y me decían, oye, pero nunca vas a ser mujer, porque quien nace mujer muere mujer. Y yo, obviamente, todo respetuoso, obviamente son mis amigos, los conozco de ya 10 años, son de secundaria, yo les termino diciendo, a ver, dime, ¿qué defines como mujer? Y les hice todas las preguntas que les hice a ustedes, ¿no? Y les dije, a ver, mujer, ¿qué es vulva o pene? No, es tanto, es no sé, cuando yo te digo que te imagines una mujer, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? Ya, me imagino a una persona con pelo largo, me imagino con una persona quizás con vestido. Ok, cuando me dices que no voy a poder llegar a ser mujer, ¿te estás refiriendo a que nunca voy a poder llegar a usar cabello largo, usar vestido? Sí, pero sí puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, sí lo puedes hacer. Entonces te estás contradiciendo porque sí puedo llegar a ser mujer según lo que me estás diciendo que estás imaginando. Sí, pero me refiero a que nunca vas a llegar a tener, no sé, pues cromosomas femeninos. Ah, bueno, eso nunca lo voy a tener, le voy a decir, pero ser mujer no significa tener cromosomas femeninos. No significa tener vulva. Y como que dijeron, bueno, ahora sí te entiendo. Si me lo explicaran así, estaría todas las cosas mejor. Dije, sí, normal.
No tuve que pelearme, no tuve que hacer nada, simplemente lógica y ya. No sé cómo lo ven. Pero las personas no saben debatir, las personas no saben argumentar. Y es porque todos los conceptos los tienen mezclados. Ok. Ay, gracias, Karen. Y bueno, a ver, con inocente, te ayudo. A ver, vamos a... espérame. A ver, básicamente la versión facilitada de todo eso es esta. Sexo biológico es básicamente genitales. Es que incluso para mí volver a la versión antigua me bloquea ya porque siento que mis circuitos ya están tan actualizados en el modelo avanzado que es el antiguo como que, ¿qué estoy diciendo? Y yo me entiendo que para ustedes debe ser lo contrario, o sea, pasar de lo básico al avanzado también es como que, ¿qué resta? Me está hablando la mente, tiene sentido, pero es mucho para mí en estos momentos, yo me imagino que es así. Pero bueno, el sexo biológico normalmente eh, es hombre y mujer. Básicamente te dicen, a ver, la forma en como la gente te va a decir, si tú eres un estudiante secundaria, es sexo biológico y género social. El sexo va a ser hombre y mujer. Y género va a ser identidad de género, cómo te identificas, si hombre o mujer. Y expresión de género, si tienes comportamientos masculinos, comportamientos femeninos según la sociedad. Básicamente es totalmente, es esto. Y lo que hacen todas las charlas hacen esto. Que vamos, no me demoro ni 5 minutos para explicarlo. Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es todo lo demás. Cuestionar que sexo no es biológico. ¿Por qué sexo no es biológico? Porque cuando hablamos de sexo nos referimos a hombre y mujer. Y hombre y mujer no se reduce a tener vulva o pene. Es una construcción social. Tiene significado social. Entonces sexo tiene una categoría biológica, que sería cromosómico, gonadal, hormonal, que lo entendieron, asignado al nacer, que es como los médicos le ponen la designación, dependiendo de si nacieron con vulva o con pene psicológico, que sería cómo se identifican, si como hombre, si como mujer, luego de haber pasado por un proceso de socialización, porque no pueden haberse identificado como hombre, como mujer, como otro, sin antes no haber conocido lo que significa ser hombre y mujer, porque si no, volvemos a hacer el ejemplo del Yabadú, el ejemplo de la isla, y social, que es cómo les gustaría ser tratados, tratadas, tratades. ¿Ok? Y luego tenemos expresión, que es básicamente simplemente gestos, simplemente características que no tienen que ir a un género. Porque si seguimos diciendo la palabra género, termino perpetuando de que esto es masculino y esto es femenino. Y ya basta de eso. Ah, ¿se entendió un poquito más? Creo que ahora es más fácil entender el esquema de sexo-género avanzado que el esquema de sexo-género básico. No sé. Porque yo no puedo ver lo mismo desde que me dicen sexo biológico, hombre y mujer. O sea, no entiendo por qué. Ya, si ya les abrí los ojos, le debe parecer rarito esto. O sea, yo te diría aquí, Scarlett, que depende. O sea, que no sé, si es una persona terca, no creo que te vaya a entender todo esto. Y acá sí, yo te sugeriría que te preguntes qué ganas explicándole, ¿no? Si yo fuera un psicólogo con un consultante así, yo terminaría preguntándole primero, o sea, no puedo reducir todo un caso a una respuesta ahorita, ¿no? Pero yo te terminaría diciendo como, ya, ¿cuántas veces has preguntado? Varias veces, me podría decir. Yo diría, bueno, si has preguntado varias veces y no te ha ido bien, pues yo te preguntaría qué es lo que valoras más, si tu libertad o la justicia, porque normalmente son contraposiciones. En ACT tienes que elegir. Normalmente si eliges lo justo, no eliges lo libre. Si eliges lo libre, no eliges lo justo. ¿Qué prefieres tú, libertad o justicia? La libertad de poder dejar la lucha y que ellos, cada uno tenga su posición y tú estar tranquilo, tranquila, tranquila con tus creencias, o la lucha de tener que esmerarte hasta que te entiendan, pero eso conlleva desgaste, insatisfacción, ansiedad, etcétera, 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 etcétera. La pregunta es muy buena. De hecho, oh, está bien, Fanny. Gracias por eso. Eh, sí, exactamente lo que dice Cindy. Que uno sabe con quién se puede dialogar. Eh, ya, todas las preguntas que me están haciendo. No, también, o sea, también lo de Marino Pérez. A ver, todas las preguntas que me están haciendo. Gracias, Olenka, está bien. Genial. Ya quizás nos veremos en otra ocasión, de verdad. Eh, pero bueno, vamos a seguir entonces. Voy a llegar a todas las preguntas que me están haciendo van en el parte de género, ¿ya? Así que voy a responderlas luego un rato. Eh, pero igual, a ver, Carolina, dime. Mm, No, justo iba a ser mi duda y también era de género, pero sí, ya A lo ver, por si explico. acaso. Dime, por si Eh, acaso. mm, bueno, mi estudio es sobre población de familias homosexuales, pero
homoparentales, pero lo que he visto al menos es que hay como que una especie de término parcial y excluyente, porque se reconoce como padres o madres homoparentales a personas que se asumen como homosexuales o lesbianas. Pero pues está la parte de que otras personas del colectivo podrían ser excluidas, como por ejemplo las personas trans y también las personas bisexuales e intersexuales. Entonces yo también como que tengo ese tipo de problema en, en- con cuál quiero quedarme, así que también estoy como que optando con el término cisgénero. De hecho, está muy bueno el término, se sigue usando. Cisgénero sí, y transgénero también, pero se prefiere trans y cis nomás. Ahorita voy a explicar por qué. Pero sí, está bien. Justo ahí te voy a entrar a eso, descuiden. Pero gracias también por tu respuesta, por tu pregunta, digo. Bueno, por tu contestación más que nada. A ver, género es el conjunto de características, roles, comportamientos y atributos que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Aquí sí es 100% social. Acá no hay dudas de ello. Recuerden, conjunto de características, roles, comportamientos y atributos. Entonces, ¿cuál es el sistema de género? Es atributos, roles y espacios. Atributos es básicamente femenino y masculino. A lo femenino se le va a asignar ternura, fragilidad, delicadeza, etcétera. Y a lo masculino, acción, agresividad, fuerza, competencia, racionalidad e individualismo. Recuerden lo que dijo su compañera anteriormente sobre complemento, ¿no? Complemento y complementariedad, yin y yang, fuerte, débil, luna, sol, etcétera. Los roles, vamos a que a las mujeres se les ha vinculado principalmente con el cuidado del hogar y la crianza, y a los hombres que se les ha asignado la provisión económica, el liderazgo en la familia y sociedad. Y estos roles, pues llegan a tener relación con los espacios. El espacio privado es para mujeres, o tradicionalmente femenino, porque están dentro de la casa, las labores domésticas, la reproducción, etcétera. Y el espacio público, tradicionalmente masculino, es para hombres, o sea, el poder político, económico, religioso, ideológico, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta de cómo la sociedad termina dividiéndonos por géneros y por sexos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género, es todo esto que es construido socialmente. ¿Por qué? Porque básicamente son formas en cómo ha llegado la sociedad a eh, dividirnos. Ahora, ¿por qué motivos? No porque se le dio la gana, obviamente, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, ¿no? Sería un grave error decir, bueno, pues eh, yo, hombre, yo voy a decir que soy fuerte y la mujer es débil. No fue tanto así, fue por una cuestión de supervivencia y que ya luego, pues, vio conveniencias como todo en el mundo. Pero en realidad fue por supervivencia. Ustedes quédense acá cuidando a los niños, yo voy a cazar a los animales porque, en fin, es algo así. Ahora, identidad de género. La identidad de género es la vivencia interna personal del género que se construye en relación con factores sociales, culturales y experienciales. No es esencialista. No es yo nací en el cuerpo equivocado. No es... eh, exacto, pues no es yo nací en el cuerpo equivocado. No es yo tengo una esencia de mujer, yo tengo cerebro de mujer, yo tengo alma de mujer. No, no es así. Esos son frases esencialistas. La identidad de género depende de la sociedad donde estamos. De hecho, acá voy a dar un ejemplo muy bueno, pero em, cuando hablábamos de la sociedad, em, o sea, muchas personas que llegan a identificarse como mujeres trans hoy en día podrían no haberse identificado como mujeres trans en otro momento. No lo sé, depende. De hecho, cuando hablábamos en el diplomado trans, la mayoría de personas que asistimos fuéramos personas trans. De hecho, yo fui una persona becada. Y recuerdo que algo que me pasaba a mí era de que, bueno, yo sí me identifiqué como chica, o sea, sí quería transicionar y todo, hasta los 22 años, si mal no recuerdo. Em, pero cuando empecé a transicionar, me di cuenta de que las vivencias que había tenido como chico hasta ese momento ya formaban parte de mi identidad. Tantos años que había vivido como chico ya me hacían identificarme como chico también. O sea, no me molesta por eso identificarme como chico. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no sabía. Y ahí es donde encontré el término no binario. ¿Y qué es el término no binario? Básicamente el término no binario es cuando te puedes identificar con uno, con otro, con una mezcla de ambos, perdón, con ningún género, con otro género. Ahorita voy a explicar más eso. Y yo dije, pucha, lo entiendo, me pasa, pero ¿a quién diablos más le pasará? Ni modo, pues.
Y no fue hasta que asistí al diplomado trans cuando el docente dijo algo interesante. En su tesis él ponía, ¿cuánto de no binario hay en personas trans que han transicionado siendo adultas? Y es que las personas trans que transicionan siendo adultas han tenido, por el tiempo en que han vivido, una segunda identidad. Y esa segunda identidad hacen que ahora ya no solamente se identifiquen como mujeres o hombres trans completamente, sino como transmasculinidades, transfeminidades, personas no binarias, trans no binarias, porque la identidad sigue siendo construida. Y por eso yo pongo el ejemplo. Si yo hubiera transicionado a los 16 años, tengan por seguro que hubiese estado hablando con una chica trans. Pero como pasó muchos años, ahorita hablan conmigo y me identifico como persona no binaria. Y si no, pregúntense nuevamente lo mismo del antes. ¿Se puede una persona identificar con ser mujer si nunca ha visto a una mujer? ¿Se puede identificar ustedes con un yabadú si nunca han reconocido un yabadú? Pues no, porque la construcción de la identidad depende de cómo se identifican en cierto momento, en cierto lugar, con ciertas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a ver, dice Eliana, ¿cómo podemos ayudar a mejorar la apertura, el enfoque afirmativo y a todas las partes que integramos a la diversidad sexual en los colegas y la población en general? Bueno, en realidad, haciendo psicoeducación en cuanto a, o sea, la educación sexual integral en realidad, no sé si saben de la educación sexual integral, pero la educación sexual usual es la educación sexual clásica, donde abordamos cuestiones como, em, no sé, diferencias primarias, secundarias entre hombres y mujeres, quizás eh, relaciones sexuales, coito, pero integral, sí, no quitaron la de sí. La integral es cuando integres los temas que usualmente no son promovidos. Por ejemplo, eh, la diversidad sexual y de género. Si esto se enseñara desde el colegio, pues la sociedad cambiaría un montón. Pero viene por unas cuestiones de agenda política donde las personas en el poder terminan diciendo que son ideologías de género y no sé qué más. Pero básicamente la mejor forma de poder eh, cambiar el pensamiento no es cuando uno está adulto, es cuando uno empieza a concebirlo desde edades tempranas. Porque no hablamos ahora solamente de un pensamiento rígido en torno a la diversidad sexual, sino en torno a todo lo demás. Si no, pregúntense por qué es más difícil trabajar con personas de 50, 60, 70 años que con veinteañeros, treintañeros. Y no hablo de diversidad sexual, hablo de cualquier tema, amor romántico, etcétera. Bueno, acá tenemos dos términos que es transexualidad y transgenericidad. Solamente voy a decir que la diferencia entre transexualidad y transgenericidad es que el término transexual surgió desde la comunidad médica para designar a individuos que transicionaban médicamente o quirúrgicamente, y básicamente lo transgénero era el término que surgió posteriormente para distinguirlo en lo médico. Había una división arbitraria que terminaba diciendo de que transexual, esto es importante, a ver, ahora sí, presten atención de que transexual era básicamente una persona que llegaba a operarse. Por ejemplo, yo voy a ser una mujer transsexual si es que me opero y me hago una vaginoplastia. Solamente voy a ser una mujer transexual si me opero y me hago una vaginoplastia. Y yo voy a ser eh, una mujer transgénero si todavía no he transicionado. Básicamente esa es la diferencia, o era la diferencia. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué problema encuentran con esto? Hay uno bastante evidente. A ver, ¿quién le gustaría participar? Ya, biologicista también. Invalidación, muy bien. Algo más, algo más. Algo más importante que todo eso. A ver. No está completo, completa. Eso, exactamente. Eso. De que quien designaba quién era hombre o mujer es la comunidad médica. Y si la comunidad médica designaba quién era hombre o mujer, te lo designaba bajo criterios propios, heterosexistas, donde decían quién es más mujer que otra persona. Ok, tú no eres suficientemente mujer, ¿por qué?
porque no llegas a tener suficiente pecho o no llegas a tener suficiente trasero. Entonces, la validación de ser mujer de ser mujer u hombre, bueno, de ser mujer en ese sentido, partía de los médicos y los médicos hombres. Y pues, obviamente también estás haciendo otra cuestión, que es distinguir quién es más y menos trans. Es como decir quién es más o menos persona. ¿Lo habían visto así? ¿Qué opinan? Sí, totalmente. Se están revisando las personas, están llegando a decir quién es más trans, bajo el criterio del médico. Es más, por ahí leí que el criterio del médico era qué tanto se excitaba. Si el médico se podía excitar con la mujer en cuestión, o sea, ya realizada, entre comillas, eh, era una mujer transexual. ¿Qué rayos? Ok, entonces hoy en día no se usa el término transgénero y transexual. De hecho, por eso también se pone el término de naciendo en un cuerpo equivocado, que es básicamente que cuerpo equivocado, bueno, era una frase que se sigue usando hasta el día de hoy, pero es erróneo porque básicamente termina diciendo que el cuerpo tiene que corregirse. Y y la verdad es que en realidad no tiene que corregirse el cuerpo. El cuerpo es lo que es. De hecho, acá hay otro mito, que es las personas trans siempre tienen disforia de género. Y eso es un mito. Pueden haber personas trans y existen personas trans que están muy cómodas con su cuerpo. Porque ser trans no significa que estés incómodo con tu cuerpo. Estás em, desalineado, desalineada, desalineada con tu identidad. Identidad no es cuerpo, por si acaso. ¿Ok? Identidad no es cuerpo. Y ahora voy a llegar a decir más cositas porque aquí vamos con esto. Sí, totalmente, César. De hecho, alguien nombró a Marino Pérez aquí. Y Marino Pérez tiene un libro que se llama Nadie nace en el cuerpo equivocado. Esto es miseria de tan, tan, tan. Ya, Marino Pérez cometió el error de poder llegar a mezclar conceptos de activismo con feminismo, con psicología, con biología. Ahí sí suena engorroso, porque nuevamente nadie lo explica así. Pero la frase de Marino Pérez de nadie nace en un cuerpo equivocado es totalmente cierta. Nadie nace en un cuerpo equivocado, y lo dice la comunidad trans hoy en día. Pero el problema con nadie nace en un cuerpo equivocado es que, a ver, si me lo dice mi compa trans me dice, Pau, nací en el cuerpo equivocado, ¿quién soy yo para corregir? Porque yo no voy a venir con mis privilegios academicistas de poder haber tenido tiempo para leer un montón de papers, de tener el conocimiento de poder leer libros para decir, oye, no me digas eso porque estás llegando a perpetuar el esencialismo de género. ¿Qué rayos? No, o sea, cada persona va a tener la forma en cómo va a llegar a nombrar su experiencia. Para términos formales y académicos, obviamente, nadie nace en el cuerpo equivocado, pero para términos de poder describir la propia fenomenología o subjetividad de uno mismo, que se use. Porque si no, estarías también llegando a poner de academicismo, o sea, como que la academia, lo que dice la academia es más importante que los discursos eh, personales, propios, sociales. Y no sé si alguien esté aquí de acuerdo con eso, ¿no? No sé si se entiende mi crítica a ello. ¿Qué opinan al respecto? ¿Se entendió? Ok, genial. Ya, vamos. Entonces, qué es trans? Acá estoy borrando nuevamente cosas que normalmente se enseñan, ¿ok? ¿Qué es trans? Es hacer referencia a quienes no se identifican con el género que les fue asignado al nacer, ¿ok? Con el género, no con el cuerpo. Es una manera de habitar críticamente las normas impuestas en diálogo con lo simbólico y con lo político. Por eso es que hay personas que pueden llegar a decir que son trans sin necesariamente haber transicionado hormonalmente, con indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ser trans no significa que estés incómodo con tu cuerpo, es simplemente con tu identidad, la identidad que te propusieron. Y no tiene que ser una identidad binaria. No es que eres trans si no te identificas con hombre y te identificas netamente con ser mujer. No, es solamente que no te identificas con la identidad que te pusieron. Solamente es eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los mitos de las personas trans? Los mitos de las personas trans es que es un sentimiento interno de ser hombre y mujer. No es así, ya saben. Chao esencialismo. Siempre se sabe desde la infancia. Tampoco es así. Muchas personas se autodescubren en la adolescencia, en la adultez. Y recuerden que se descubren
porque es una construcción. Hoy yo podría ser una persona muy cisgénero y de acá a 10 años quizás ya no. ¿Por qué? Porque se construye, la sociedad cambia. La disforia es obligatoria, la disforia no es obligatoria y de hecho a mí me costó mucho darme cuenta de esto, pero cuando abordamos el diplomado trans, pues nos dimos cuenta de que con lecturas y papers de que la disforia no solamente pasa en personas trans, también pasa en personas cisgénero. Es un tipo diferente de disforia, pero sigue siendo una disforia. Porque la disforia no parte de ser trans, parte del sistema sexogenérico que nos domina a todos, a hombres y mujeres. No sé si lo habían visto así. Y además decir que solamente las personas trans pasan por disforia, es decir, que ser trans implica necesariamente un sentimiento patologizante, desalentador, incómodo, cuando no es así. Entonces tengan cuidado de reducir, eres trans, definitivamente pasas por disforia. Em, es nacer en el cuerpo equivocado, tampoco es nacer en el cuerpo equivocado, y la transición no tiene que ser lineal y progresiva. Acá hay videitos. Diversidad generacional básicamente es que van a haber diferentes categorías trans. Ya abordamos lo transgénero o transexual, hoy se usa transgénero o trans. Travesti básicamente es una categoría donde son hombres que se visten bueno, típicamente de mujeres, pero hoy en día es una identidad política porque se ha retomado. Antes era como un juicio, hoy en día ya no. Tenemos hombre trans y mujer trans. Mujer trans es cuando un hombre asignado a nacer transiciona a su identidad de ser mujer y un hombre trans es una mujer asignada al nacer que transiciona a ser hombre. Y transmasculinidades y transfeminidades básicamente es el espectro. Yo no me identifico, o sea, ejemplo, no es como yo no me identifico netamente con solo un hombre trans, pero sí con el espectro de la transmasculinidad, de la masculinidad. Y vayas a saber lo que yo concibo como masculinidad, porque aquí ya depende de cada persona. Esto da para otro tema a tallar, la verdad, porque lo que considero yo masculino posiblemente no sea lo que ustedes consideran. Hasta acá, ¿hay alguna duda con las categorías trans? Me gustaría que puedan poner emoticonos, porque siento de que esto sí es importante. Eh, ya, a ver, la parte performativa, sí, exactamente. Las personas drag queen o drag king son personas que llegan a performar el género de una manera exuberante. En ese sentido, terminas performando, por ejemplo, un hombre podría ser un hombre heterosexual cis, en el sentido de performar lo que define una mujer, pero de forma exagerada, como una forma sátira o cómica eh, de cuestionar las normas sociales y de divertir al público. En cambio, un travesti puede ser, dependiendo de la definición, yo puedo ser un chico que me he visto como chica en mi intimidad y podrían ustedes decirme travesti, quizás cosplayer, no sé, dependiendo de dónde nos encontremos. O puede ser una identidad donde yo digo, sí, soy travesti, ¿por qué? Por una cuestión generacional. ¿A qué me refiero con esto? A que hay mujeres, a ver, no sé si saben, pero en Latinoamérica antes no existía la palabra, o sea, no era tan popular la palabra trans. De hecho, yo recuerdo que a mis 12 años buscaba qué me pasa y no encontraba la palabra trans. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá, no sé, hace muchas veces, hace ya muchísimos años, mamá, creo que no me identifico netamente como chico, me dijo, entonces no entiendo, ¿eres travesti? Yo como que le dije, no, em, no sé qué es travesti, pero definitivamente, según lo que busco en internet en ese momento, tenía 12 años, no es que me guste vestirme, ni siquiera me he vestido, sino no me identifico, que es otra cosa. ¿Qué pasa aquí? De que la palabra travesti era una designación a personas trans cuando todavía no era popular el término trans. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas trans hoy en día de 50, 60, 70 años y o más, tú les dices, es una persona trans y la persona te va a decir, no, yo soy una persona travesti. Porque persona trans es para las personas privilegiadas. Porque persona trans es aquellas que pudieron tener plata para una operación o para una hormonización. Yo soy travesti porque travesti por mi historia. Yo no me identifico con el término trans. El término trans es muy new age, es muy nuevo. Yo me identifico con el término travesti. ¿Por qué? Por su propia historia. Académicamente, pues sí serían quizás trans, pero subjetivamente, porque la sociedad le puso ese término, ya pues ya te identificaste con ese término. Sí, 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 tal cual. De hecho, lo que dice Emily es tremendo. Eso sí, ahí sí está muy bueno. Sugiero que lean también. Ajá, travesti político artístico. Exactamente.
O sea, no sé, a ver, voy a responder las preguntas. A ver, ¿travesti está más relacionado de la vestimenta? Pues sí, a ver. Va por una cuestión política hoy en día. Se ha retomado. Anteriormente solamente era vestimenta, hoy en día no. Eh, a ver, espérame. Ya, en realidad, a ver, en realidad no. O sea, es solamente son gustos. Recuerdan, la sexualidad es amplia. No tienes que. A ver, recuerden algo, que es los criterios de la normalidad. ¿Cuáles son los criterios de la normalidad? Estadístico, sociocultural, clínico y funcional. Hoy día nos guiamos por lo funcional. ¿Cuándo sería una conducta em, más que no funcional, quizás perjudicial? Cuando es una conducta que te daña y daña a los otros. Si a mí me gustan las mujeres trans, solamente las mujeres trans, voy a decir con pene, específicamente con pene, y no me daña a mí ni daña al otro, pues normal, solamente son comportamientos sexuales. De hecho, en sexualidad hablamos de comportamientos, em, ¿cómo era? Comportamientos, comportamentales de la sexualidad. Básicamente lo que termina diciendo este término es todos los comportamientos de la sexualidad parten de la misma sexualidad y no son perjudiciales. Para la sociedad sí, es raro, es incómodo, es un tabú, pero en realidad existen los fetiches, existen las parafilias, existen los gustos excéntricos y está bien. Mientras no te haga daño a ti ni al otro, pues sigue siendo una conducta sexual funcional. Exactamente. De hecho, recuerdo que una vez una persona me dijo, em, en la cama no tienes que tener vergüenza o miedo, no estás haciendo nada malo. Siempre y cuando sea con consentimiento, haz lo que quieras. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay personas que te van a decir, Andrea, yo me identifico con una persona transexual, y tú sabes que ese término es peyorativo, pero por su propia historia se identifica como término transexual. Aquí ya debería depender de ti si psicoeducar o dejarlo así. Yo no sé si psicoeducaría, porque yo sentiría que vendría con mi privilegio de conocimiento para decir, no, no te llames así. Pero si vengo con todo mi conocimiento, ahorita voy a empezar a reformar todo y no sé qué gano con eso, la verdad. Ok, ¿se entendió yo? Sí, sí, tal cual, exactamente. Bueno, acá hay videitos muy buenos. Ahora hablamos de lo no binario. Lo no binario hace referencia a quienes rechazan o redefinen las categorías binarias de hombre y mujer. Y es una forma dinámica y situada de vivir el género sin necesidad de encajar. A ver, ¿qué pasó lo antes? Mi historia, lo que dije. En algún momento yo me identifiqué como chica trans y hoy en día me identifico como persona no binaria. ¿Qué pasó? Adquirí una nueva identidad. ¿Y por qué adquieres una nueva identidad? Porque es sociocultural. Uno no nace con una identidad, uno la adquiere. Es más, cuando lo que decía Siobhan Guerrero, que es una filósofa muy buena, era decía, si nos preguntamos cuál es el origen de la transexualidad o del transgenerismo o de lo trans, o por qué una persona trans es trans, también preguntémonos, ¿por qué una persona cis es cis? Porque si seguimos poniendo la pregunta con énfasis en las personas trans, seguimos viendo lo trans como lo diverso. Cuando una persona trans cis también es cis por la misma construcción social con la que se ha identificado. No sé si se nota el impacto de mi pregunta. Si se van a preguntar por qué una persona trans es trans, ustedes también pregúntense por qué, si son cisgéneros, si se identifican con hombres o mujeres, tras haberles asignado hombres o mujeres a nacer, pregúntense por qué se identifican también con hombres y con mujeres. Es lo mismo. Sí, exactamente, Mili. Me encanta verte, de verdad. Espero algún día también visitar el servicio acá en el que estás en el Perú. Exactamente. Entonces, lo no binario, y así, a ver, nuevamente, si no existe el cerebro de hombre o de mujer, y es bueno que ahora ustedes hayan quitado mitos esencialistas, porque si siguen con los mitos esencialistas, van a seguir diciendo, existe cerebro de hombre y de mujer. ¿Y qué? Existe cerebro de no binario. Y si no existe ese cerebro no binario, que las identidades no binarias están excluidas, invisibilizadas, no existen. O sea, ¿qué rayos con eso? ¿Por qué? Porque no es un cerebro, es construcción. Y, bueno, acá hay, por ejemplo, una transición de una chica trans no binaria.
Porque, bueno, no binario lo que termina diciendo es que, creo que, chamare, creo que estaba en el otro PPT. A ver, lo no binario termina, no, acá está. Lo no binario termina diciendo algo, que es, la identidad no binaria no habla de lo que es, habla de lo que no es. Porque las personas creen que no binaria es en realidad, hombre, mujer, no binaria. No es así. Porque no binaria puede incluir ser hombre y ser mujer. Puede incluir ser mujer, ser hombre y ser otro género. Ser no binaria no te habla de lo que es, te habla de lo que no es. Y no es, hombre, mujer, hombre azul, mujer rosado, no binaria gris. No es así tampoco. De hecho, por eso yo digo, yo me identifico como una persona no binaria y no me pongo el pronombre Pau, no me pongo el nombre Pau necesariamente. Y yo uso el pronombre él, no solamente uso el pronombre ella. Entonces, los nombres no tienen género. Abril no es un nombre solamente de mujer. Soy no binario y mi pronombre es únicamente él. No me trates de ella ni de ella. No existe el look no binario. No es que lo no binario sea andrógino o neutro. De hecho, decir que lo no binario es no andrógino o neutro es volver lo no binario lo que evidentemente quiere no ser, salir de la norma. Es básicamente decir, sales de una binaridad para entrar a otra binaridad. No sé si se entiende. ¿Esta partecita se entiende? Sí, exactamente. Entonces, quiero que vean que lo no binario no es eh, un tercer género así, como que lo gris. No es como lo azul, lo rosado y lo gris. Lo no binario solamente te dice que no es netamente hombre ni netamente mujer. Solamente te dice eso. Sí, básicamente no binario significaría, por ejemplo, que te identificas gracias Jenny, como podría ser una mezcla de ambos, básicamente ello. O, por ejemplo, yo diría que como no binario me identifico, sí, como hombre, pero también como mujer. Y van a haber personas que se identifiquen también como un tercer género. De hecho, a ver, sé que la próxima vez nos vamos a tener una clase más, así que voy a dejarlo por aquí, pero quiero explicar esto nomás. Que básicamente, eh, el tercer género, para ya la siguiente clase retomarlo con expresión de género, el tercer género básicamente lo que termina diciendo es que hay sociedades donde ser hombre y ser mujer eh, no son solamente las únicas categorías. Por ejemplo, están en México les muche, las muche, muche viene de mujer, M-U-X-E, mujer, y básicamente lo que termina diciendo es que en esta sociedad, si la familia llega a tener un niño, solamente puros niños, al último niño lo van a criar como mujer. Pero lo van a criar como mujer no para ser mujer, sino para tener el rol de sacerdotisa. Y este rol de sacerdotisa es un tercer género, que no existe quizás acá en Lima, Perú, pero sí en la sociedad zapoteca de México. Entonces, ¿por qué? Porque la identidad de género o el género es una construcción social y no es el único lugar. Entonces aquí van a poder ver un Genially, donde pueden llegar a ver, em, bueno, algunas identidades de tercer género, ¿no? Que no se identifican como hombre y mujer. Y esas sociedades ponen que hay muches, hay dos espíritus, hay giras en la India, y no las consideran hombres ni mujeres. O sea, las consideran un tercer género. Y si yo en esa sociedad nazco y me identifico con ese tercer género, puede pasar. Porque así como ustedes se pueden identificar como hombres o mujeres, ¿por qué en una sociedad donde no habrían tres géneros no se podrían identificar con el tercero? Qué loco. Lo caso, ¿no? Sí, genial. Y ahí voy con esto, de que entonces, quiero hacerlo por aquí porque tampoco quiero quitarle tiempo a las moderadoras, pero entonces, identidades no binarias, ¿cuáles son? A género cuando no hay ningún género. De mi género, si te identificas parcialmente con un género. Con dos o más, o más géneros, bigénero, si hay dos géneros, trigénero con tres géneros, debido a que te puedes identificar con un tercero, quizás los muche, multigénero, pangénero, ya acá es otro tema. Con mi identidad de género fluido o gender flux, género fluido es como que fluyes entre géneros. Hoy día me identifico como chico y mañana quizás como chica. Pero para ser
género fluido tienes que ser necesariamente o bigénero o trigénero, porque no puedes llegar a fluir si no tienes más de un género. Normalmente la sociedad lo enseña como, ah, o eres bigénero o género fluido. No, género fluido incluye bigénero, trigénero, etcétera. Y con género neutral, género neutro. Y para terminar, aquí pueden ver el paraguas trans. Tenemos a las personas cis que se identifican con el género asignado al nacer y las personas trans que no se identifican con el género asignado al nacer. No cuerpo, género. Género binario, mujer trans, hombre trans, y género no binario, todo lo que acabo de explicar, más muchas otras identidades. Y en la subjetividad yo me identifico como una persona trans no binaria. No solamente como no binaria, sino porque por mi historia de haber querido transicionar desde joven, digo, ah, soy trans y no binaria. Pero no otras personas que dirán, yo solamente soy no binaria y no soy trans. Y otras personas que dirán, etcétera, etcétera, etcétera. Cada subjetividad importa. Ok. No, de verdad, gracias a ustedes. A ver, acá voy a dejar las páginas de Insight. También yo estoy etiquetado en la última publicación de Insight. De hecho, también formé parte de Insight durante un año y un poco más, así que ahí pueden verme. Ahí si quieren preguntarme también dudas, pueden llegar a buscar pues, Insight, a buscarme. Yo voy a continuar con este tema porque me faltó explicar lo de expresión de género y género no conforme y demás. La siguiente clase que nos toca orientación, pero quizás antes de terminar me gustaría preguntar eh, qué se llevan de la sesión, si se pudo entender, feedbacks, por favor. Sé que he corrido con el tiempo. A ver, los mareé mucho. ¿Qué opino? Sí, sí, te lo prometo, Julián. De hecho, voy a hacer un repasito de lo último. Te lo prometo. Porque la última parte he corrido y la verdad es que yo no sé si me hubiera entendido si hubiera estado hace 3 años acá escuchando a mi yo del futuro. Te lo prometo. Ok, muchísimas gracias. De verdad, me ayudan muchísimo a mejorar. Ok, Lorena, entonces te paso la batuta. Muchas gracias, Pau, por la clase del día de hoy. Y antes de que vayamos a tomar la foto grupal para ya terminar la sesión, a mí me gustaría mencionar de que este es un espacio académico, por lo que pedimos que mantengan el respeto hacia la ponente y entre participantes. Recuerde que cualquier situación de falta de respeto, el usuario va a retirarse de la sala. Vamos a proceder a retirarlo de la sala. Y pues evitemos estos tipos de inconvenientes. Y bueno, ya pasemos a lo que viene a ser la foto grupal. Y para eso quisiera que enciendan sus cámaras y los que no pueden podrían enviar un emoji. Ok, ahí los veo. A ver, sonrían. Uno, dos, tres. Listo, muchas Gracias a ustedes y bueno, ya nos vemos entonces en otra ocasión. Gracias. 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 Feliz Gracias, noche. hasta la próxima.